Muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día 15 de abril del 2021, referente a la asignatura de física. ¿Sí? Sean bienvenidos, espero que la clase sea muy productiva, espero que me entiendan y si tienen alguna pregunta no duden en hacerla por favor y formularla. El tema referente al día de hoy es sobre la parte de magnetismo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la motivación que nos hace referencia el día de hoy a nuestra frase. Nos dice que los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas los ojos de tu meta. ¿Sí? Ustedes tienen una meta trazada, por favor, nunca pierdan, digamos, el ímpetu en seguirla. Síganla, por favor. Síganla. Van a haber obstáculos, pero yo sé la capacidad de todos ustedes y lo van a lograr. Lo vamos a lograr porque todos tenemos metas y aún nos falta mucho por recorrer y lograr. ¿Sí? Continuamos, vamos a lo que hace referencia a las magnitudes magnéticas. Igual que trabajamos con electricidad, nosotros tenemos que definir el circuito, definimos, ¿no? Con el comportamiento de un circuito eléctrico, nosotros hicimos también un circuito eléctrico, cómo funcionaba, los elementos del mismo. También sucede lo mismo con los campos electromagnéticos. Para ello utilizamos magnitudes magnéticas, ¿como cuáles? Tenemos el flujo magnético, la inducción magnética, uno de los términos que hace referencia a lo mismo. Flujo magnético. El campo magnético se representa a través de ¿qué? Se representa a través de líneas de fuerza, las cuales tienen una cantidad. La cantidad de esas líneas se denomina flujo magnético, ¿sí? Además, esa cantidad se representa ¿por qué? Por la letra griega phi. Sus unidades son el Weber en el sistema internacional y el Maxwellio en el sistema CEGS. ¿Sí? Alguien tal vez que sepa cuál es el sistema CGS. ¿Alguien tal vez que recuerde? ¿Nadie? ¿Nadie por curiosidad dijo, investigó alguna vez o alguien que estuvo estudiando y se acuerde? Sistema CGS. Sistema G, gemesinal de unidad. Listo. ¿Por qué toma ese nombre? ¿Por qué tenemos ese nombre? A ver. Porque está dado en qué? En centímetros, gramos y segundos. ¿Sí? De ahí su nombre. ¿Listo? Miren, las iniciales de cada uno de ellos, centímetros, gramos y segundos. CEGS. ¿Sí? Está muy bien, gracias a la compañera. Y continuamos. La relación que existe entre ambas es que un Weber equivale a 108 Maxwellios, Maxwell. ¿Sí, por favor? No, aquí es, perdón, es 10 elevado a la octava, por favor. Sí, aquí me ayudan corrigiendo. 10 elevado a la octava. ¿Sí? Un Weber es igual a 10 elevado a la octava Maxwell. ¿Sí, por favor? Luego, anótenlo, por favor, porque luego tienen que hacer una transformación en un ejercicio y lo van a necesitar. Entonces, verán, un Weber no van a decir 108, ya les estoy corrigiendo. Es 10 elevado a la octava. ¿Sí? Ahora, también tenemos el término o la magnitud de inducción magnética. La inducción magnética se define como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente la unidad de superficie, sea esta una placa, una superficie circular, como nos indica el ejercicio. En cierta forma nos indica los densas que son las líneas de fuerza o lo concentradas que están en una parte del campo magnético. Se representa por la letra griega beta. Sus unidades son la Tesla en el sistema internacional y el Gauss en el sistema CGS. ¿Sí? Ustedes ya saben cuál es el sistema. La relación que existe entre ambas unidades es una Tesla que equivale a 10 elevado a la cuarta Gauss. ¿Sí? Se dice que existe una inducción de una Tesla cuando el flujo de un Weber atraviesa perpendicularmente una superficie de metro cuadrado. ¿Listo? A ver,
Aquí quiero que tome referencia a algo. ¿Qué es atravesar perpendicularmente? ¿Sí? Tienen que hacer referencia a ello. ¿Qué es perpendicularmente? A ver, ¿en qué dirección cuando me dice atraviesa perpendicularmente? Va a ser de forma vertical, perpendicular. Si me dice paralela, horizontal. ¿Listo? Entonces esas dos palabritas, por favor, son muy esenciales al momento de nosotros analizar ejercicios o problemas. Luego tenemos el campo magnético. El campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, flujo de electricidad. Luego nos hace mención a qué? A la fuerza, intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss. Ustedes se fijan que mucho antes solo se hablaba de electricidad. ¿Sí? De ahí vino alguien, en este caso, dijo, no, la electricidad no es la única forma de producir energía. Yo puedo producir energía también a través de fuerzas magnéticas. ¿Sí? Entonces, ese proyecto decía, no, no puede ser, hasta que se dio y lo lograron. Ahora, es una invención producir a través del magnetismo energía. No sé si ustedes han escuchado de la bobina de Tesla o han visto trucos de magia que acercan un foco a una bobina y el mismo se prende, solo acercándolo. Esa es la producción de energía magnética en este caso. Además, nos hace referencia a que el flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Es un claro ejemplo la bobina de Tesla. Si nosotros la acercamos, el foco se prende, pero si lo alejamos, se va. El campo magnético solo tiene un alcance, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en un momento con esto, por favor, el campo magnético terrestre. El campo geomagnético es el campo de fuerza magnética que rodea la Tierra. Se atribuye al efecto combinado de la rotación planetaria y el movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. Las brújulas son instrumentos que se alimentan con los polos magnéticos de la Tierra y que se han utilizado en la navegación durante siglos. Algunas aves, sobre todo las migratorias y otros animales, se sirven del campo geomagnético para orientarse. ¿Sí? Entonces, por favor, quiero que observemos esto para entender un poquito. El capitán de la Marina Británica, James Clark Ross, fue el primero en... ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Si está proyectándose el video de manera correcta, por favor. Sí, profe. Sí, gracias. determinar la posición del polo norte magnético en el norte de Canadá. Desde entonces, el polo magnético se ha desplazado increíblemente 2.000 kilómetros. Los nuevos cálculos demuestran que ahora se desplaza entre 55 y 60 kilómetros al año. Y si nada cambia, alcanzará Siberia en torno al año 2040. El polo magnético es, de hecho, el eje de nuestro campo magnético terrestre. A 3.000 kilómetros bajo nuestros pies gira el núcleo terrestre formado por metales líquidos, y el hierro del núcleo genera un campo magnético invisible. Aunque poca gente sea consciente de su existencia, este campo magnético tiene una gran importancia en nuestra vida diaria. La prueba más clara de su existencia puede encontrarse en las regiones polares del planeta, las auroras. Se forman cuando partículas de origen solar quedan atrapadas en el escudo magnético de nuestro planeta. El escudo que rodea la Tierra a modo de burbuja protectora alcanza una altura de decenas de miles de kilómetros. Nos protege de partículas letales procedentes del espacio exterior e incluso de nuestro propio Sol. El Sol produce una corriente constante de radiación que causaría estragos en la Tierra si no estuviéramos protegidos por nuestro escudo natural. Sin el campo magnético, la atmósfera terrestre tal y como la conocemos desaparecería, y con ella cualquier forma de vida. La Tierra estaría tan muerta como Marte o la Luna. Ninguna de las
las cuales tiene un campo magnético. 831, el capitán de la Marina. ¿Se dan cuenta de la importancia de nuestro campo magnético? ¿Sí? Tal vez alguien lo sabía, alguien no lo sabía, pero es muy esencial, en este caso, lo referente al campo magnético. Alguien, por favor, me guía, o no sé, tal vez me diga si es posible representar el campo magnético terrestre, es decir, las líneas. Si observamos las líneas que tenemos nosotros del campo magnético en este caso, de la Tierra, ¿verdad? Si observaron las líneas que tiene en este caso el campo magnético observado, digámoslo así, en la Tierra. ¿Ustedes creen que pues nosotros podemos representarlo con materiales, digamos así, que encontramos en casa? ¿Nosotros podemos hacerlo? Angela me dice que sí, Cristian también que sí. ¿Podemos hacerlo? O alguien tal vez que encienda su micrófono y diga, yo vi un experimento que sí lo hacen y el experimento se llama de tal manera. ¿Sí? ¿Ninguno? Listo, mire, observe. Sí existe la manera. Y la manera es la siguiente. ¿Se dan cuenta? Es la representación exacta de cómo se van ubicando las líneas del campo magnético. Ahora, ustedes observando ello, díganme, observamos eso, observamos la representación, observamos también el video. Las líneas del campo magnético se cruzan entre sí. No. No, no se cruzan entre sí. ¿Se dan cuenta? Hasta con las... Ahora, les explico. ¿Cómo se hace el experimento? Una bolita de espuma flex. La parte esencial del experimento es cortarla en la mitad y en el centro introducir un imán. ¿Sí? Hacemos un huequito e introducimos un imán. El imán indica el polo magnético terrestre. ¿Sí? Tanto polo norte y polo sur. ¿Sí? Entonces, una vez que esparcimos, cerramos nuevamente la bolita y esparcimos las limaduras de hierro, se forman las líneas de campo magnético. ¿Sí? Es algo muy entretenido Igual. Mira. para nosotros, por favor. ¿Sí? Para ello, por favor. Entonces es algo muy entretenido, por favor, lo referente al campo magnético. Vamos a continuar. Con la presentación. Entonces, como mencionábamos, el campo magnético es muy esencial para nuestro planeta. Y a continuación nosotros vamos a tener lo siguiente. Un pequeño formulario y les pido por favor que anoten cada una de las fórmulas presentes en el mismo. Si nosotros ya sabemos que un Tesla es igual, miren, observarán, a un Weber sobre un metro cuadrado. ¿Listo? Cuando hablemos de Teslas. Sí, entonces yo voy a poner, en los ejercicios que desarrollemos, voy a poner Teslas. Ustedes ya saben que el Tesla es igual a ¿qué? A Weber sobre metro cuadrado. ¿Sí? Ustedes ya lo saben. Aquí tenemos el flujo, el campo magnético es igual
La densidad del campo magnético es igual al flujo magnético sobre la superficie o el área. Igual tenemos que el campo magnético es igual a la masa por la gravedad sobre la intensidad por la longitud. Igual el campo magnético es igual al coeficiente de rotación. Por favor, estas dos formulitas, la primera y la segunda, con estas dos solucionan la tarea. ¿Listo? Por favor, ojo. Me parece que esta fórmula es para el primero y esta para el segundo ejercicio que tiene como tarea. ¿Sí? Así que por favor anoten. Con esas dos formulitas lo solucionan en un 2×3. Por eso las puse también para ayudarlos. Y tenemos la cuarta fórmula que nos dice que el flujo del campo magnético es igual a la densidad del campo magnético por el área y por el coseno del ángulo. ¿Sí? Listo. Espero que hayan anotado para poder pasar, por favor. Listo, vamos a pasar. Ahora, vamos con el primer problema. Nos dice, en una placa, en este caso, circular de 7 centímetros de radio, existe una densidad de flujo magnético de 5 teslas. ¿Listo? De 5 teslas. Calcular el flujo magnético total a través de la placa en Webers y Maxwell. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Nosotros nos dice que tenemos una placa circular de radio. Entonces vamos primero con los datos, como siempre, por favor. Datos. ¿Sí? Nos dice que el radio es igual a 7 centímetros. ¿Listo? Y nos dice que el flujo magnético, en este caso, es igual a ¿qué? A 5 teslas. ¿Listo? Calcular el flujo magnético total. Nosotros lo que primero tenemos que realizar es encontrar nuestra área, el área de esa placa circular. ¿Sí? Todo el área. Y díganme, por favor, para calcular el área de un círculo, la fórmula es ¿cuál, por favor? ¿Quién la sabe? El área de un círculo. ¿Cómo la calculo? ¿Nadie se acuerda? Listo. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. En este caso, el radio es 7. Antes que me olvide. ¿Qué no me faltó hacer? Transformar de centímetros a metros. Entonces, 7 centímetros va a ser igual a ¿cuánto? A 0,07 metros. Ahí sí puedo trabajar. Entonces, el radio va a ser igual a 0,07 metros todo al cuadrado. Esto es igual a pi, ya multiplicando, nos va a quedar un total de ¿cuánto? Sacamos nuestra calculadora, pi por 0,07 todo al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 0,01539 metros cuadrados. ¿Listo? Encontramos nuestra área. Entonces nuestra área ha sido igual a ¿cuánto? A 0,01539 metros cuadrados. ¿Sí? Listo. Entonces puedo borrar en este caso ya el proceso que hice aquí porque ya encontré mi área. Ahora, ¿cómo encuentro? Me dice el flujo magnético total. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos esta formulita que nos dice el flujo magnético es igual a la densidad del flujo magnético sobre el área o la superficie. ¿Sí?
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Despejamos en este caso. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, por ello me queda phi es igual a, ¿sí?, la densidad del flujo magnético por el área. Ahora, el flujo magnético va a ser igual a ¿qué? A 5 teslas. Ahora, recuerden, el Tesla era igual a ¿qué? Un Tesla era igual a ¿qué? A las unidades en Weber sobre ¿qué? 1 metro cuadrado. Weber sobre metro cuadrado. Muy bien. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener aquí ¿qué? 5, ya no Tesla, sino Weber sobre metro cuadrado por el área, que en este caso es ¿cuánto? 0,01539 metros cuadrados. ¿Sí? Phi es igual a ¿qué? Miren, aquí estamos multiplicando metro cuadrado con metro cuadrado, se van a simplificar y me van a quedar los tan deseados Weber. ¿Por qué? Porque primero me pidió en Webers. Entonces, haciendo la multiplicación, me queda un resultado de 0,0769,6. ¿Sí? Weber en este caso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, mire, nosotros nos quedamos con él. Borro esta partecita, por favor. Ahora, si ustedes se fijan en el problema, me dice que tengo que transformar eso a Maxwell. Entonces, dígame, un Weber, ¿a cuántos Maxwell equivalía? ¿Mm? Un Weber. Un Weber a Maxwell. ¿Cuántos equivalía? ¿Ah? Les dije que anotara. ¿Alguien? ¿Alguien Ahí que no me... va lo de 10 a la octava. A 10 Muy bien. elevado a la octava. Muy bien. 10 elevado a la octava. ¿Sí? ¿Qué? Maxwell. Ahora, entonces, para hacer la transformación, ¿cómo haríamos? Como lo hacíamos cuando transformamos metros, 0,07696, en este caso Weber, va a multiplicar ¿a qué? A 10 a la octava, en este caso Maxwell, sobre un Weber. Esto va a ser igual a ¿qué? Weber, con Weber se simplifica y nos queda 0,07696 por 10 elevado a la octava. ¿Qué nos queda el resultado de cuánto? De 7,000, a ver, ¿no? 7 millones o 7,696, perdón, por 10 elevado a la sexta. ¿Sí? Escribámoslo más bonito. Es igual a 7,695 por 10 elevado a la sexta, ¿qué? Maxwell. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Listo? ¿Puedo borrar? ¿Lo anotaron? Listo. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No?
Que repita, por favor, el proceso. Listo. A ver. Lo hacemos en la otra grabación. ¿Listo? ¿Estamos? En este momento procedo a cerrar la reunión, por favor, y se conecta nuevamente, ¿sí? Gracias.